Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 28 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar de la teoría de Saussure. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo cuyas ideas sirvieron para iniciar y desarrollar el estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. Se le conoce como el padre de la lingüística estructural del siglo XX, traicionando a su maestro Auguste Lesquien. También inició la Escuela de Ginebra dentro de las llamadas escuelas estructuralistas. Un grupo de lingüistas continuó su labor. Pese a esto, muchos lingüistas y filósofos consideran que sus ideas estaban fuera de tiempo. Estudió sánscrito en Leipzig bajo el influjo de la escuela de los neogramáticos, que pretendía renovar los métodos del estudio de la gramática comparada. En 1879 publicó con éxito una memoria sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas y un año después leyó su tesis doctoral sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito en 1880, a partir de lo cual fue nombrado profesor de gramática comparada en la Escuela de Estudios de París y participó activamente en los trabajos de la Sociedad Lingüística. En 1891 regresó a Ginebra, donde fue profesor de sánscrito y entre 1907 y 1910 de gramática comparada y de lingüística general. Saussure presentó una perspectiva nueva del lenguaje y sus aportaciones sobre la naturaleza del signo lingüístico se pueden considerar como las más importantes en el campo. La teoría estructuralista en la que se han venido fundamentando las actividades escolares desde la década de los 60 hasta ahora provienen del lingüista suizo Ferdinand de Saussure. En su curso de lingüística general propone como objeto de estudio de la lingüística el sistema abstracto de reglas que rige todo lenguaje. Denomina lengua a ese sistema y lo distingue del habla. Saussure define el habla como las realizaciones individuales de la lengua, es decir, usos que, por su variedad e individualidad, son imposibles de estudiar. Nada hay más idóneo que la lengua para comprender la naturaleza del problema semiológico. Una lengua es un sistema, cada elemento está distribuido y organizado para accionar en forma unificada. Saussure postula pensar el sistema de la lengua como parte de la ciencia general que estudia los signos y que él llamó semiología. Afirmó al respecto: la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por tanto comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, a la forma de urbanidad, a las señas militares, etc. Solo que es más importante que esos sistemas. Sus análisis semióticos tienden a desarrollarse en términos de pares opuestos. En primer lugar, los estudios lingüísticos pueden ser diacrónicos o históricos o sincrónicos sobre un momento concreto. En segundo lugar, el lenguaje puede considerarse como lengua o como habla, es decir, como el conjunto global de reglas sintácticas y semánticas de una lengua determinada o atendiendo a sus manifestaciones individuales. En tercer lugar, el signo consta de un significante y un significado. La relación que existe entre ambos es arbitraria y los dos dependen de una amplia red de diferencias. Estas teorías del significado influyeron no solo en la lingüística, sino también en la teoría literaria, en la antropología y en el psicoanálisis. Según Saussure, el lenguaje, por un lado, es lengua, es decir, un sistema de signos, una estructura formal con unas unidades y unas reglas y un instrumento cultural. Pero el lenguaje también es habla, es decir, el uso que se hace de ese sistema fundamentalmente para comunicarse. El lenguaje es la función y uso individual que se hace, por lo tanto, es una actividad y comportamiento individual. Por lo que podemos decir que la lengua y el habla son dos realidades distintas
pero inseparables que van unidas por la interacción que supone una actividad individual y una utilización del sistema. De hecho, se puede decir que la interacción es el fundamento principal del desarrollo humano. La actitud adoptada por Saussure hace que, al continuar el desarrollo de las diferencias entre lengua y habla, tienda más a completar las relativas a la lengua que las que configurarían el habla, quedando estas últimas como interrogantes cuya formulación puede resultar, no obstante, fructífera para la reflexión epistemológica. Para Saussure, la sincronía y la diacronía son categorías que permiten abarcar el estudio de la lengua, primero en su aspecto más concreto, como hecho social dinámico, en el que los sujetos hablantes son los protagonistas, la sincronía, y luego en las perspectivas diacrónicas, es decir, como un sistema en el cual se hallan los esquemas estructurados, formales, teóricos y estables que dicha lengua fue sumiendo a lo largo del tiempo. La época cientificista en la que Saussure desarrolló su teoría exigía una delimitación neta de un objeto de estudio. Y Saussure funda así la lingüística moderna, ya que antes los estudios lingüísticos se habían desarrollado en torno a la gramática, la evolución de las lenguas o filología y los estudios comparativos entre lenguas. Al estructuralismo lingüístico se le debe una descripción de la estructura de la lengua como sistema y una excelente clasificación de sus componentes y funciones. No obstante, la enseñanza de las estructuras sintácticas y morfológicas no ha mejorado en los alumnos la práctica de la escritura, la oralidad y la lectura. Para Saussure, lo más importante es la lengua. El objeto de estudio de la lingüística es la lengua. Para él no hay otra lingüística que no se refiera a algo que no sea la lengua. Sin embargo, su primera contradicción empieza aquí mismo, cuando reconoce de modo exultante que solo conocemos generalmente las lenguas por medio de la escritura. La evidencia no puede ser ocultada a pesar del interés unívoco por la lengua. Ciertamente nada queda ya de las lenguas primitivas, como no sea su representación por la escritura, que todavía hoy podemos ver o leer gracias a las investigaciones arqueológicas, antropológicas y filológicas. Por su parte, ya en el opúsculo, Rousseau se anticipa al método de Saussure al señalar que el análisis del pensamiento se hace por la palabra y el análisis de la palabra por la escritura, de modo que la permanencia y durabilidad de lo escrito permite precisamente el análisis no sólo de la propia escritura, sino de todo aquello que ella pudiera vehicular a lo largo de la historia. Aunque hay también cierto acuerdo con Saussure cuando éste reconoce en la escritura cierta subsidiariedad respecto de la palabra hablada, las lenguas están hechas para ser habladas, la escritura solo sirve de suplemento a la palabra, y si hay ciertas lenguas que solo se escriben y que no se pueden hablar, propias solamente de las ciencias, no son de ninguna utilidad en la vida civil. Idea que se repite más adelante cuando señala la escritura solo es la representación de la palabra. Resulta extraño que se esté más atento a determinar la imagen que el objeto. Saussure señalaba que la capacidad del lenguaje se registra colectivamente. También dice que la lengua es un concepto meramente social que se construye del colectivo. En Curso de Lingüística General, Ferdinand de Saussure muestra un claro alejamiento de las ideas de su primera publicación, Memorias sobre el sistema primitivo de las vocales indoeuropeas, puesto que recoge los siguientes conocimientos principales en sus páginas. La lengua es un instrumento de comunicación. Hay que tener en cuenta la noción de arbitrariedad lingüística. La organización de la lengua favorece los cambios lingüísticos. El lenguaje formado por lengua y habla es un sistema o estructura conformado por elementos lingüísticos que tienen una relación con el todo y no significan nada de forma independiente. El signo es el elemento lingüístico por excelencia. En él se encierran una imagen acústica, significante, y un concepto, significado. El valor del signo genera relaciones intralingüísticas. La influencia del pensamiento de Saussure fue muy importante en el desarrollo posterior de la lingüística, como así también en la semiótica y antropología.
El enfoque de Saussure sostiene que todas las palabras tienen un componente material, una imagen acústica, al que denominó significante, y un componente mental referido a la idea o concepto representado por el significante, al que denominó significado. Significante y significado conforman un signo. Saussure considera al lenguaje como un objeto donde cada una de sus partes no vale sino en función de la otra, es decir, que las partes no valen por sí mismas ni por su realidad sustancial, sino por el hecho de oponerse a otras. Saussure plasma este doble enfoque en la formulación de dicotomías. Destacamos las siguientes: lenguaje, lengua, lengua, habla, significante, significado, diacronía, sincronía, relaciones sintagmáticas, relaciones asociativas. La idea de sistema fue elaborada por el estructuralismo tanto en lingüística como en semiótica y en antropología por Saussure. El principio de arbitrariedad opera en forma conjunta con el segundo principio de Saussure, que afirma que el significante siempre es lineal, lo que significa que los sonidos de los cuales se componen los significantes dependen de una secuencia temporal. Otros conceptos son adquisición y desarrollo. Adquisición se refiere a adquirir un instrumento, mientras que desarrollo se refiere al uso de una habilidad. Cuando el estudio del lenguaje se centraba en la adquisición, se consideraba que el sujeto ya tenía adquirido el lenguaje a los 6 o 7 años. Hoy en día ese niño, aunque haya adquirido en gran medida el sistema, todavía va a desarrollar prácticamente el mismo durante toda su vida. Dice Saussure que al separar la lengua del habla, se separa al mismo tiempo 1. Lo que es social de lo que es individual, 2. Lo que es esencial de lo que es accesorio o más o menos accidental. La lengua es un objeto bien definido en el conjunto heterogéneo de los hechos del lenguaje. Es la parte social del lenguaje exterior al individuo que por sí solo no puede ni crearla ni modificarla, solo existe en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de una comunidad. La lengua, distinta del habla, es un objeto que se puede estudiar separadamente. Ya no hablamos las lenguas muertas, pero podemos asimilarnos perfectamente con ese organismo. La teoría de Saussure sobre la lingüística general estableció las diferencias entre la materia, la tarea y el objeto de la lingüística. 1. Materia. Saussure plantea que la materia de la lingüística está constituida en principio por todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya sea de pueblos salvajes o naciones civilizadas, de épocas arcaicas o actuales, y no solo interesa el lenguaje correcto, sino todas las formas de expresión. 2. Tarea. La tarea de la lingüística consiste en hacer una descripción e historia de todas las lenguas posibles, buscar las fuerzas que intervienen de manera permanente y universal en todas las lenguas. 3. Objeto. En el lenguaje humano no hay un objeto definido para el análisis. El lenguaje es complejo, entraña procesos físicos y psicológicos, libertad individual y coerción social, cambio y estabilidad. El lenguaje humano distingue dos aspectos, la lengua y el habla, y es el lenguaje la idea que engloba estos dos aspectos. Según Saussure, la lengua es parte fundamental del lenguaje. Además, considera la lengua como un tesoro depositado en los sujetos de una comunidad, como una gramática que existe virtualmente en los cerebros de un conjunto de individuos, por lo que Saussure considera que la lengua existe completamente en la masa de individuos que componen una comunidad y está más o menos completa en cada individuo. Esto implicaría la consideración de una lengua individual. Define el habla como el acto del individuo que desarrolla el lenguaje por medio de la convención social que es la lengua. Considera que el habla es una ejecución individual de la lengua, un acto individual de voluntad e inteligencia. Saussure plantea también la interdependencia entre lengua y habla, afirmar que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible, pero que el habla es necesaria para que se establezca la lengua. Históricamente, el hecho del habla precede siempre. La lengua materna se aprende escuchando hablar a otros y es el habla la que proporciona la lengua.
Según esta nueva orientación de los estudios lingüísticos que representa el estructuralismo, la lengua se concibe como un sistema de signos y su metodología de estudio se basa en la consideración de una serie de dualidades: significante y significado. El significante de un signo lingüístico es la imagen que tenemos en nuestra mente de una cadena de sonidos determinada y nos permite pensar palabras sin pronunciarlas. El significado, por otra parte, es el concepto o imagen que asociamos a un significante. Lengua, habla. La lengua es el código constituido por signos lingüísticos y reglas de combinación, mientras que el habla es un acto particular por el que el emisor cifra un mensaje utilizando el código lingüístico. Sincronía, diacronía. El estudio lingüístico desde el punto de vista sincrónico estudia la lengua en su estado actual, mientras que el estudio lingüístico desde el punto de vista diacrónico estudia la lengua desde un punto de vista histórico y evolutivo. Relación sintagmática, relación paradigmática. Las relaciones sintagmáticas son las que se encuentran dentro del discurso de forma lineal, mientras que las paradigmáticas se encuentran fuera del discurso. Lingüística interna, lingüística externa. Como ya hemos explicado antes, la lingüística interna estudia las lenguas en sí mismas, mientras que la lingüística externa se encarga de estudiar el componente social de las lenguas. La lengua, según esto, sería una nomenclatura, una lista de términos correspondientes a otros tantos objetos, pero esta concepción, aparte de suponer que las ideas preexisten a las palabras, supone también, lo que está muy lejos de la verdad, que el lazo entre un nombre y una cosa es una operación del todo simple. Dice que la lengua es una forma y no una sustancia. La lengua, igual que un sistema monetario, es un conjunto donde todos los elementos son solidarios y donde el valor de cada uno exige la presencia simultánea de los otros. El estructuralismo, de la mano de Saussure, ofrece como teoría determinantemente empirista, el método de observación, una visión descriptiva de las lenguas humanas, una noción distinta de cómo se conocía el lenguaje, dándole la categoría de sistema, en el cual los diferentes elementos dentro de ese sistema brindan entre sí relaciones de dependencia y solidaridad de tal manera que constituyen una estructura. En resumen, es necesario aclarar el significado del estructuralismo, ya que es la base del estudio científico de la lingüística. Los seres humanos, a diferencia de los animales, utilizamos como medio de comunicación el lenguaje verbal, un concepto universal que se refiere a nuestra capacidad de transmitir el mensaje de unas personas a otras. El lenguaje posee su propia estructura, es decir, se divide en dos partes: la lengua, sistema social, o sea, un conjunto de reglas y normas surgidas en una cierta sociedad para dotar de contenido y forma al lenguaje, y el habla, el proceso individual o, mejor dicho, la aplicación y realización particular de estas reglas y normas en la comunicación. Conclusión. La unidad te va a ayudar a entender la teoría de Saussure y su perspectiva sobre el proceso de adquisición y entendimiento del estructuralismo en la base de la lengua. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.